Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo de nuestro curso de SQL, Transact SQL y Microsoft SQL Server. En este vídeo vamos a estudiar la construcción Inner Join. Bien, pues Inner Join es una instrucción o un mecanismo que nos va a permitir realizar una consulta sobre dos tablas o más, de tal manera que podamos relacionar los resultados en base a los datos que están incluidos en las dos tablas que vamos a relacionar. Dicho así, puede ser un poco confuso qué es lo que realiza esta instrucción o esta sentencia, pero vamos a ver rápidamente un ejemplo y lo vamos a entender perfectamente. Bien, antes de nada, indicar que esta instrucción está muy relacionada con el concepto matemático de la teoría de conjuntos. Vamos a suponer que tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y realizamos la intersección de esos dos conjuntos. Y pedimos, pues, extraer los elementos que estén entre esos dos conjuntos. Bueno, recordaremos esos conceptos porque son muy sencillos dentro, ya os digo, del concepto matemático de intersección de conjuntos. Y bueno, lo que va a hacer esta sentencia es muy parecido. Tenemos aquí en la diapositiva cómo sería la construcción del cruce de dos tablas. Sería un select en el que a continuación se inserta la construcción Inner Join con el nombre de la segunda tabla que vamos a cruzar, on, y la condición que debe cumplir para poder cruzar los registros de ambas tablas. Vamos a ver un ejemplo y nos va a quedar bastante claro en qué consiste esto. Mirad, hemos vuelto a la base de datos restaurante, donde recordaréis que teníamos una tabla camareros y una tabla de bebidas. Si hacemos un select a cada una de las tablas, vemos que tenemos 5 camareros con sus datos correspondientes de cada uno de los registros, y de la misma manera tenemos 5 registros asociados a la tabla de bebidas. Bien, mirad, he creado una nueva tabla que se llama ventas bebidas. Vamos a suponer que en nuestro restaurante tenemos una terraza y queremos llevar un control de los camareros de cuántas bebidas sirven. Bien, de tal manera que en nuestra tabla de ventas bebidas diferenciaríamos el identificador del camarero que vende la bebida, el identificador de la bebida que vende o que sirve y la fecha en la que realiza la operación. Bien, estos nombres de campo que tengo asignados no son muy intuitivos, pero los he nombrado así por un motivo muy específico que vamos a ver ahora mismo. Este campo sería el campo identificador del registro, es un autonumérico, se va incrementando con cada registro que vamos introduciendo. Este campo ID sería el identificador del camarero, ¿veis? Pues por ejemplo estos tres sería el identificador 1 que correspondería a Antonio, porque Antonio lleva el identificador 1. Veis que hay una relación entre este campo y el campo ID de la tabla bebidas. Bien, hay una relación y bueno, esto lo veremos más adelante porque es muy importante. Hay otro campo que es el ID-B, que es el identificador de la bebida. Pues por ejemplo, sería la bebida 1 y la bebida 4, de esos 4 registros, que corresponderían con refresco y con agua. Bien. Y tendríamos por otra parte la fecha en la que se ha servido ese producto y por qué camarero. Bien, tenemos entonces por lo tanto una relación entre camarero y bebida que ha servido. Bien, imaginaos por un momento que a mí me piden extraer un resumen de qué bebidas ha servido cada uno de los camareros. Bien, pues yo podría hacer este select, pero este select la verdad que no me está clarificando demasiado porque tendría que ir registro por registro diferenciando o discriminando qué camarero es el 1, qué camarero es el 2. Sería mucho más fácil si a mí en esta consulta me dice el camarero Antonio, el camarero Juan, el camarero Felipe. Bien, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en esta consulta. Vamos a cruzar esta consulta de esta tabla con la tabla de camareros de la siguiente manera. Vamos a utilizar la construcción Inner Join y le vamos a decir que para el cruce vamos a emplear la tabla camareros, pero le tenemos que indicar qué condición de cruce es la que queremos utilizar. Para ello vamos a decir on y vamos a establecer qué campos son los que tienen que estar relacionados o tienen que coincidir. En este caso yo quiero que coincida este campo ID de la tabla ventas bebidas con el campo ID de camareros. Entonces le diría on ID
que es el campo de la tabla ventas bebidas, y en la tabla de camareros también se llama ID. Le diría ID es igual a ID. Ojo que esto tiene trampa. Mirad por qué. Si yo pulso F5, me va a decir que no es capaz de diferenciar este campo ID, porque este campo ID se llama igual en la tabla de bebidas, o sea, en la tabla de ventas y en la tabla de camareros. Si os dais cuenta, la tabla de camareros tiene un campo que se llama ID y la tabla de ventas de bebidas también tiene un campo que se llama ID. Entonces, esta construcción no es válida porque el intérprete de SQL no va a saber qué ID corresponde a qué tabla. Entonces, vamos a ejecutarla de todas maneras para ver qué es lo que sucede. Mirad, dice: el nombre de la columna ID es ambiguo y el nombre de la columna ID es ambiguo, una vez por cada uno de los IDs que hemos introducido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo puedo yo diferenciar el nombre de una columna, de una tabla, del nombre de una columna que se llama igual de otra tabla? Pues a través de los alias, que lo hemos visto en el vídeo anterior. Voy a utilizar un alias para la tabla ventas y otra para la tabla camareros. Voy a llamar el alias de la tabla venta de bebidas, se va a llamar ventas, y el alias de la tabla camareros se va a llamar cam. De esta manera yo ya sí voy a poder diferenciar ambos campos. Voy a indicar que el campo ID de la tabla de camareros, que tiene un alias que se llama cam, tiene que ser igual a la de ventas, el campo ID. Y se indica de esta manera. Así, nuestro intérprete de SQL sí va a entender perfectamente la consulta y va a saber a qué tabla pertenece cada uno de esos campos que le hemos indicado, a pesar de que se llaman igual. Si yo ejecuto la consulta, pues aquí podríamos ver el cruce de ambas tablas, de tal manera que este campo ID va a coincidir con este otro campo ID. Uno pertenece a la tabla de ventas y el otro pertenece a la tabla de camareros, a pesar de que se llaman exactamente igual. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la consulta un poquito más limpia y un poquito más elegante. Ya que solamente queremos saber qué es lo que ha servido cada uno de los camareros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que solamente nos liste del camarero el ID, del camarero el nombre y de la tabla ventas, pues que nos liste el ID también. Perdón, el ID no, sería el IDB. El IDB es el identificador de la bebida que ha servido ese camarero. Si tiramos esta consulta, nos dice que el camarero con identificador 1, que es Antonio, ha servido la bebida con identificador 1. Vamos a hacer la consulta un poquito más refinada. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a disponer los datos así, para que se vean más bonitos. Y vamos a poner aquí, cam ID es el ID del camarero. Cam nombre es el nombre del camarero. Y ventas IDB es el ID de la bebida. Si nosotros ejecutamos esta consulta, nos va a mostrar los mismos datos, pero el nombre de la columna, el nombre del campo, se ha renombrado a través también de la técnica de alias y nos va a quedar mucho más claro la consulta. ID de camarero, nombre de camarero y el ID de la bebida. Pero nos falta un paso más para que nuestra consulta esté completa y sea totalmente clarificadora. Y es saber qué identificadores de bebida son estos. Bueno, pues volvemos al mismo recurso del inner join y le vamos a decir que vamos a cruzar con la tabla de bebidas y lo voy a llamar BE on BE punto el ID de la bebida tiene que ser igual que el ID B de ventas. Es el IDB en esta tabla el identificador que denota la bebida. Bien, como os había dicho, estos nombres en realidad no son muy intuitivos, pero lo he hecho así precisamente porque quería forzar la utilización de alias
y que se generase una situación de ambigüedad con el nombre de los identificadores de los campos. O sea que yo sí os recomiendo que cuando desarrolléis o diseñéis una tabla, pues bueno, pongáis nombres cortos pero un poquito más descriptivos que esto. Repito que esto lo he hecho precisamente para provocar esta situación y poder ejecutar este ejemplo. Mirad, ya hemos cruzado con la segunda tabla a través del inner join, y lo que ahora vamos a decirle es que nos muestre el nombre de la bebida, es decir, BE descripción. Y en nuestra consulta, si la ejecutamos, pues tendríamos que Antonio ha servido un refresco, que es el identificador 1, Antonio ha servido otro refresco, Antonio ha servido un agua, Pedro ha servido un agua, un té, un café. En fin, estos son, digamos, las ventas o los servicios que han realizado cada uno de los camareros. Es muy importante que tengáis en cuenta el concepto de conjuntos que os he explicado al inicio. Esta operación de inner join implica que a la hora de cruzar los registros necesariamente exista esa vinculación o esa igualdad que hemos exigido en el valor de los campos para que se puedan mostrar ese cruce. Si nosotros intentásemos otro tipo de cruces a través de este mecanismo de inner join en tablas donde alguna de las partes no tiene su correspondencia en la condición que nosotros indicamos a partir del on, pues esos registros digamos que se caerían de la consulta, no se mostrarían. Nuestro caso es un caso particular, puesto que en la tabla de ventas de bebida siempre hay una correspondencia entre camarero y bebida, pero se puede dar la circunstancia, en función de la naturaleza de las tablas, pues que no siempre se den esas correspondencias. Bien, para poder afianzar al 100% estos conocimientos, yo os recomendaría que hicieseis ejercicios de construcción de cruces de tablas a través de inner join y vayáis comprobando en tablas que tengan poquitos registros qué resultados os van ofreciendo.